buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento ustedes van a ver el video. A toda la comunidad de Revolviendo el Caldero y a aquellos que nos ven por primera vez, hoy vamos a continuar hablando de lo que está sucediendo actualmente y mencionando el video anterior que era de la transición planetaria. Hoy vamos a hablar de la nueva civilización que está llegando a nuestro planeta. Lo mencionamos así en el video anterior porque más que una nueva generación como ha sido la nuestra, la de nuestros padres, es una nueva civilización que tiene muchas cosas distintas. Cecilia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo bien, gracias a Dios, Gladys, ¿y tú? Bien, bien también. Dentro de todo, bien, hay que mantenerse bien. Cecilia, con respecto a esta nueva civilización, como lo llamamos en el video anterior, ¿qué es esta nueva civilización? ¿Son extraterrestres? ¿Son seres perfectos? ¿Cómo están llegando? ¿Cómo nos puede hablar un poquito de esto nuevo que podríamos estar viviendo? Bueno, ellos vienen llegando ya hace bastante tiempo. De hecho, ya en el planeta Tierra deben haber unos cuantos adultos ya. Sí. Entonces, primero se empezó a hablar hace mucho tiempo atrás de los niños índigo. ¿Recuerdas? Sí, Los niños índigo, después empezamos a hablar de los niños cristal, después de los niños arcoíris, de los niños diamante, etcétera. Se le van poniendo nombres para identificarlos de alguna forma porque tienen como un patrón de conducta. Es como una forma para identificarlos, pero en el fondo estamos viendo el cambio de niños que vienen con inteligencia emocional diferente, que vienen como más despiertos a muchas áreas, y como Dios siempre provee para todas las necesidades del ser humano, nosotros que tenemos que entender que estamos en una transición planetaria y por lo tanto necesitamos que esos cambios se hagan de una forma ordenada, clara, y por supuesto que necesitamos de la ayuda divina para eso, porque si no nos estuviesen ayudando constantemente del mundo espiritual superior, sería muy difícil que nosotros pasáramos estos tránsitos de una forma más rápida. Entonces, desde hace muchos años ya se empezó eh, a llegar en forma masiva al planeta. Conversábamos la vez anterior de que una gran cantidad viene de alciones y muchos de ellos son jovencitos o adultos, incluso yo les conversaba que una gran cantidad llegó en el tiempo del tsunami de Tailandia, porque todas las pruebas colectivas que vive el planeta sirven para hacer estos cambios. Cuando hay una gran masa que desencarna, también hay una gran cantidad de espíritus que llegan al planeta. Entonces, el mundo espiritual superior aprovecha estas instancias para que lleguen, ¿cierto?, las personas que vienen a ayudar. Y por supuesto que ningún área del conocimiento humano queda desprovista de ayuda. Entonces de ahí podemos entender las diferencias que la gente trata de hacer con este tipo de niños. Muchos vienen, podríamos decir, para dar el impulso a la parte científica, podríamos hablar así de los niños índigos, ¿ya? Que tienen una voluntad más férrea, que tienen ideas muy claras, que discuten sus puntos de vista, que no es tan fácil manejarlos, etc. Después, cuando hablamos de los niños cristal, ¿cierto? Son niños que generalmente se dice que vienen con un espíritu muy pacificador, de sanación. Entonces podríamos nosotros encauzar eso, verlo desde este punto de vista, como son los que vienen a la parte moral. Porque nosotros sabemos que los cambios planetarios que se están haciendo son para que el mundo cambie moralmente. Porque nosotros hemos avanzado en las últimas décadas mucho, mucho en la tecnología, en la ciencia, pero no se ha avanzado en la parte moral. Entonces, como este cambio radica principalmente en la moral, es que están llegando muchos de estos niños que son espíritus que vienen de otros lugares que ya son más avanzados. Tú hablabas primero de que si son extraterrestres. Bueno, son extraterrestres porque no son de la Tierra. Si un terrícola, si nosotros
nosotros mismos pudiéramos viajar, ¿cierto?, a otro planeta, también seríamos externos de allá. Entonces, obviamente que nosotros les podemos decir que son extraterrestres por el hecho de que no son de nuestro planeta, no son oriundos de aquí, pero vienen a ayudarnos, y esto es una solidaridad del universo completo. Esto siempre se produce en los cambios, en las transiciones de cada planeta. Como nosotros estamos pasando de un mundo de pruebas y expiaciones a un mundo de regeneración, necesitamos de esta ayuda divina. Y como Dios nos ama, porque nuestro Padre es cierto y Él no crea nada inútil, Él nunca deja abandonados a sus hijos, entonces siempre está enviando, porque esto es cosa de la historia planetaria. Si nosotros la vez también anterior conversamos cuando se han producido los cambios, ¿cierto? Como la época del Renacimiento, y si nos vamos atrás, en la época anterior a Cristo, por ejemplo, cuando se estaba preparando el advenimiento cristiano, vino antes Sócrates y toda esa cantidad de filósofos que marcaron una época importantísima en el mundo. Bueno, ahora nosotros estamos viviendo otro cambio muy importante, que es la transición planetaria para un mundo regenerativo. Sí. Cecilia, Dime. mira, tocaste varios puntos importantes. Primero que todo, todos nosotros tenemos la idea que los extraterrestres van a llegar en una nave o en una nube o van a ser de una composición distinta. Y tú dejaste muy claro que la palabra extraterrestre es que es fuera de la Tierra. Son seres que viven fuera de la Tierra. Entonces, y que nosotros también somos tal vez extra martianos, extra jupiterianos, Claro, porque estamos fuera de ese planeta. claro, Entonces, si fuéramos a Neptuno seríamos neptunianos, ¿cierto? O sea, lógico. ahora, la entrada de estos seres acá entran a este planeta de la misma manera que hemos llegado todos. Incluso yo creo que el ejemplo claro es de Jesús, siendo un ser extraterrestre en el sentido de que claramente él tenía facultades muchísimo como fuera del Ha sido alcance el ser nuestro más en esa época. perfecto que ha venido al planeta. Él tuvo que entrar por la misma manera que entramos todos los espíritus, ingresar a un cuerpo que se estaba formando a través del parto, ¿verdad? Claro que sí, para poder vivir la vida planetaria, porque si no, no sería posible. Porque ahí, bueno, ahí entraríamos a otro tema que es muy interesante también, pero que no hay ningún ser que pueda habitar en el planeta si es que no está conformado su sistema, su perispíritu, ¿cierto? Si no está adecuado para vivir en el planeta Tierra. Es lo mismo que si nosotros sacamos un pez del agua, se muere, porque su esencia, digamos, está ahí, su forma de vida y todo su organismo está preparado para habitar en el agua. Es más o menos lo mismo. Entonces, para venir a la Tierra, tiene que venir de la misma forma que venimos todos. Y entonces, Eso no va en contra ni niega que va a llegar un momento que vamos a tener comunicación con los seres que viven en otros planetas. bueno, debería suceder porque nosotros estamos en avance. Eso pertenece a la ley de progreso. La ley de progreso es para todo y para todos. Entonces debería llegar el momento en que se haga una comunicación más fluida, así como en estos tiempos que la gente está experimentando tanto, ¿cierto? Y ya existen herramientas para comunicarse con el mundo espiritual, que no es el mundo físico tangible, ¿cierto? Pero que nosotros sabemos que existe porque es paralelo al nuestro y hay muchas formas de comprobar eso. Mira, Entonces, antes de entrar justamente a esas facultades, ¿no es cierto? Que ya estamos ¿Mm? entrando en cierto tipo de comunicación, dejar bien aclarado que los seres que viven en otros planetas son espíritus igual que nosotros. La única diferencia física, que ellos están con un cuerpo de acuerdo a los componentes de ese planeta. Algunos son Ese espíritus más planeta. avanzados que ya vivieron en este planeta o en otros similares, otros a lo mejor hay planetas que son más atrasados. Entonces, son seres creados por Dios, al igual que nosotros la esencia es el espíritu, la creación inteligente, ¿no es verdad? Pero que están viviendo otras experiencias. ¿Es así? Claro, mira, justamente tú tocaste un punto bien importante, porque la otra vez conversábamos nosotros, ¿cierto?, de que habían llegado los seres de
de Capella. En ese momento habían sido desterrados, o sea, eran seres inferiores para ese planeta, pero como la Tierra era un mundo primitivo, igual le iban a servir aquí de ayuda, porque ellos traían conocimiento que en ese momento el ser primitivo de la Tierra no tenía. Entonces venían a ayudarnos desde ese punto de vista. Ahora, como nosotros estamos pasando a un mundo de regeneración, obviamente que necesitamos seres más elevados, ya en una condición moral diferente, porque los que llegaron de Capella, el problema de ellos es que ellos nunca pudieron acompañar la moral del cambio del planeta Capella, entonces por eso fueron desterrados. Ahora en esta situación es diferente, porque son espíritus de mundos mejores que vienen para ayudarnos a nosotros, para entremezclarse con todos nosotros, crecer junto a la humanidad, ¿cierto? Demostrando cuál es la forma de vivir mejor, para que algún día podamos llegar a ser felices. Porque ¿quién no quiere ser feliz en la vida? Ese es el propósito de todo ser humano. Todos queremos ser felices. Pero para ser felices debemos aprender a cumplir con las leyes divinas. Y la ley divina más importante para llegar a ser felices es la moral. Porque desgraciadamente nosotros estamos marcando la misma tecla mucho tiempo porque no queremos movernos de la comodidad, de hacer siempre en provecho nuestro las cosas. Si nosotros dejáramos de lado el egoísmo, la vanidad, el orgullo, que son cosas tan terribles que persiguen al ser humano porque son la lacra de la humanidad, porque son las que nos impiden crecer. Entonces, como nos cuesta tanto, Dios en su infinita bondad dijo, necesitamos ayuda de mundos mejores, que vienen preparados. De hecho, que les ha costado mucho prepararse para entrar al planeta Tierra, porque ellos tienen que bajar su vibración. Claro que sí, entonces... Como le pasó también a Jesús, ¿no? Porque yo siempre pongo este ejemplo. Si uno no fuma y uno tiene que entrar para ayudar a alguien o a todos los que están en una sala donde hay 20 fumadores fumando, ¿cómo la persona que no fuma entra a esa sala? Porque no están las condiciones, no es apto, se ahoga. Yo creo, siempre me he imaginado eso. Cuando vino Jesús, yo creo que fue más terrible encarnar aquí, llegar aquí, que el irse. Según lo que nosotros sabemos es que él demoró 2000 años para lograr bajar a la vibración del planeta Tierra cuando él vino. O sea, fue muchísimo. Yo me hubiese arrepentido, por eso Jesús es, bueno, pero entonces, ahí es donde uno tiene que entender la magnificencia del amor. El amor maravilloso de ese maestro, de que es el gobernador de la tierra. Por eso que él tiene esa autoridad, y esa autoridad moral fue la que le permitió, ¿cierto?, trascender a través de los años. Porque nadie puede negar de que Jesús marcó su época y ha continuado marcando cada cambio en la humanidad. Porque hasta ahora... Aún uno está aprendiendo de él. Hasta ahora recién nosotros estamos empezando a entender cómo practicar. Porque el ser humano, en su ignorancia, tergiversa mucho las cosas y las malinterpreta. Y así es como ha malinterpretado el Evangelio por muchos años. Ahí está la verdad, ahí están las cosas. Pero el ser humano, en su orgullo necio, siempre piensa que sabe más, que lo sabe todo, y le saca cosas y le pone cosas y quiere cambiar los conceptos. Pero hay cosas que no se pueden cambiar y que están ahí en el Evangelio. De hecho, al final de esto vamos a hablar algo cierto de los niños, de cómo viene. Ahí dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17, cuando él anuncia y dice que en los últimos tiempos, en los últimos días, él va a hacer caer su espíritu sobre toda carne. O sea, ahí está dando la pauta para que entendamos que va a llegar ciertas generaciones distintas. Y nosotros estamos viviendo esos tiempos. Mira, esos son los tiempos que se están viviendo. Bien, que es la idea de nuestros videos,
¿Mm? poder darnos cuenta de eso, a pesar de que van a ser en momentos turbulentos, sí hay una parte que el corazón se maravilla. Ahora, para poder entrar de lleno a eso, dos puntos. Los seres humanos tendemos a etiquetar, como, y eso de poner el nombre a ciertas actitudes comunes y separarlas, como decías tú, los niños índigos, los cristales, los arcoíris, Los arcoíris, los los diamantes. diamantes, eso es porque no hay un vocabulario en nosotros ni un entendimiento de qué es lo que son. Porque uno dice, no, es que ese niño no puede ser índigo, ese niño, no, ese niño es cristal. Y al final nos demoramos tanto en tratar de identificar algo que de verdad no conocemos. Entonces, como tú dices, necesitamos ayuda en la parte intelectual o científica, otra en la parte moral. Entonces se viene a dar un Otra en la balance parte humana, en la parte exacto. afectiva. Otra en entender que la alegría es parte del ser humano y que debemos aprender a ser felices. Pero ¿cómo llegamos a eso si no entendemos las bases que para eso debemos cambiar nosotros mismos? Ahora, Si nosotros, estos niños no son perfectos o son seres perfectos que vienen, porque uno no, dice, bueno, si son perfectos, entonces yo como mamá de un niño cristal, índigo, etcétera, etcétera, entonces yo no puedo decirle que no a ese niño porque ese niño es perfecto y él viene con la razón. Estos seres, esta generación, desde su niñez, son perfectos a los cuales no hay que prestarle una ayuda. no, no, absolutamente no. Qué buena pregunta, Gladys. No, porque tenemos que entender cómo funciona la ayuda divina. Cuando nosotros aquí en la tierra, vamos a dar un ejemplo bien burdo, cuando nosotros aquí en la tierra necesitamos enseñarle a un niño de kinder, no vamos a pedir un científico, ni un médico, ni un arquitecto para que le venga a explicar al niño de kinder. Vamos a ver que en la primaria ya el niño de sexto básico va a poder explicarle ciertas cosas al niño de kinder. Y no vamos a exigir cosas inapropiadas, porque está la diferencia que existe, ¿cierto?, del catedrático, del que ya es un profesional avanzado en algo, al niño de kinder que está ensayando sus primeras letras o sus primeras palabras. Entonces hay una diferencia muy grande, es muy difícil que esto se produzca un buen entendimiento. Entonces Dios siempre nos provee de cosas que nosotros seamos capaces de asimilar. Si la humanidad ya está preparada para un cambio, ¿cierto? Pero es un pasito del lado de la eternidad. La naturaleza no da saltos jamás en ninguna parte. Si nosotros hacemos un estudio de todo, es como armar un edificio. Tú no puedes poner, ¿cierto?, la terraza del edificio si no has hecho el cimiento. Es imposible. Esto es paso a paso. Entonces, nos ayudan en la condición que nosotros somos capaces de asimilar. No van a mandar un ser perfecto a la tierra para eso. El ser más perfecto que vino a la tierra fue Jesús y mira lo que hicimos con él. Y Cecilia, yo siempre he dicho, en todas las etapas de Jesús, incluso en su concepción hasta ¿Mm? su resurrección, eh, es un ejemplo y es una respuesta a todas nuestras dudas. Porque Jesús nació bebé y él no por ser Jesús nació bebé y salió caminando a predicar a los 2 días de nacido. Necesitó de su madre. Y qué importante el papel de María y de José. José le enseñó a trabajar. O sea, un ser Sí, así, que le costó 2000 años en bajar su vibración para poder entrar acá, tuvo que aprender a trabajar, tuvo que aprender las normas del planeta. Jesús yo me lo imagino hiperactivo porque se subía a las escaleras mirando el cielo. A los 12 años se perdió porque él era, no, yo tengo que ir a predicar, no le aviso a mi madre. No, y allá María lo fue a buscar y le fue a decir que no, que tenía que avisar. Entonces, como padres, los que estamos teniendo hijos que en esta época están naciendo con estas facultades, con estas condiciones, tenemos un gran deber y un gran trabajo, como mucha María, como José responsabilidad, lo tuvo con Jesús, ¿o no? mucha responsabilidad, Gladys, mucha. Los padres no saben a veces la importancia de la buena formación para los hijos, porque ante Dios todos debemos responder de las tareas.
Por eso que yo te hablaba la vez anterior, cómo ellos estaban escogiendo y estudiando cada familia donde iba a llegar uno de estos niños que venían de Alcione y tenían entrevistas durante las horas del sueño con estos padres, preparándolos para recibir en las mejores condiciones a esos hijos. Imagínate un ser que viene de un planeta que ya está más avanzado, donde son más felices, donde existe más respeto, más amor, donde la moral es muy diferente a la que nosotros manejamos acá, ¿cierto? Son seres mucho más moralizados, conscientes de la ayuda mutua que cada ser humano se debe con el otro, que nunca debe uno aprovecharse de los demás, que no tenemos que mentir, o sea que debemos cumplir en el fondo esos 10 mandamientos que quedaron estatuidos, ¿cierto? Donde está encerrada la ley, eh, son importantísimos, ya se cumplen en estos otros universos, en estos otros planetas. Entonces vienen estos niños que ya aprendieron eso. ¿Te imaginas si van a ir a cualquier familia? No, tienen que escoger las familias que los pueden recibir, que ya tengan algún principio espiritual, que tengan conocimientos de cómo conducirse, porque si no sería la tarea terriblemente difícil para estas criaturas. Entonces, los padres deben desearlos mucho, primero, desearlos mucho para amarlos, porque ellos necesitan, están acostumbrados a recibir mucho amor, mucho, mucho cariño, y son capaces de dar mucho amor. Estas criaturas, basta una caricia, un abrazo, una palabra, y tú sientes esa energía que brota de ellos, que son capaces de transmitir. Entonces, ¿te imaginas si no se prepararan a las familias para recibirlo y si esos padres no entendieran la responsabilidad que tienen? Porque si no sería una perturbación terrible para estos niños formarse en un hogar que no sea el ideal o que no se acerque a la tarea que ellos vienen a hacer. Entonces hay mucha responsabilidad en eso. La moral es hacer el bien y cumplir las leyes divinas. No Hacer hacer el a los bien otros lo que no siempre, te gusta que te hagan. lo que no te gustaría que te hicieran. Y es más, no solamente eso, sino que hacer por el otro todo aquello que tú quisieras que hicieran por ti mismo en esa misma situación. Es dar sin esperar recibir. Dar sin esperar recibir. Es En esa, servir mira, y en no las ser máximas, servido. claro, así lo que decía Jesús, yo vine a servir, no a ser servido. Pero toda la ley y los profetas se encierran en esos 2 mandamientos más importantes que Jesús dijo. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros no entendemos esas máximas claramente, las repetimos igual que monos. Porque el amar al prójimo como a uno mismo significa que yo no le voy a robar, no lo voy a estafar, no le voy a mentir, no lo voy a traicionar, no voy a hacer daño alguno contra ese otro ser porque yo lo quiero, lo amo como me amo a mí no me gusta que me mientan, que me roben, que me estafen, quiero que me insulten, no quiero eso. ¿Quién quiere eso? ¿A quién le gusta eso? Porque muchas personas que son agresivas, insultan a los demás y tratan mal, no les gusta recibir eso mismo de retorno. No, Nosotros queremos ser porque bien tratados. porque cuando se recibe ahí empiezan los combos. Ahí están los problemas, ¿cierto? Ahí se agrava el problema. Bueno, entonces para que nosotros aprendamos eso y entendamos lo que Jesús nos decía, tenemos que empezar a eso, a amar al hermano, como nosotros queremos ser amados, a perdonar al otro como nosotros queremos ser perdonados, a entender al otro como queremos ser comprendidos. Mira, hay algo que a mí me marcó mucho porque tú bien sabes que yo siempre lo digo y siempre lo reconozco. El perdón es una de las cosas más alejadas de mí, siendo bien sincera, porque yo creo que de muchos, pero yo siempre hablo por mí. Y una de las cosas que me quedó muy marcado, y debe ser por lo mismo, fue cuando se analizó de que Jesús enseñó que antes de ir a darle una ofrenda al Padre, hay que ir a reconciliarse con aquel que uno está Con el enojado. hermano, O sea, es claro que como sí. le dijo, no vengas a rezar, anda a perdonar y después de eso reza.
Y uno Claro, anda a lo que más entenderte hace, con tu hermano primero. entonces dije, Claro, no, no, esto no es para mí. No, pero bueno, ahí he ido aprendiendo. Mira, todos vamos aprendiendo poquito a poquito. ¿Ves que la naturaleza no da salto? sí, Porque por más que nosotros entendamos el concepto, porque de repente uno dice, sí, claro, esto es razonable y es verdad, pero no quiere decir que nosotros vamos a cambiar de un día para otro. Es un proceso, es un trabajo a veces rudo, de mucha paciencia, de mucha resignación, de renuncia, y que no todos estamos dispuestos, ¿cierto? Que a veces estamos dispuestos por un ratito, pero de repente ya quedamos inmediatamente sobrepasados cuando no nos responde de la forma que nosotros quisiéramos, porque nuestro ego siempre es importante, ¿cierto? Entonces, si no nos responden de la misma manera, inmediatamente nos aburrimos. Bueno, es que no tenemos que cansarnos. Justamente, todas estas generaciones nuevas que vienen a enseñarnos de eso. no son seres perfectos, no son seres No, que uno los tiene que dejar ser como sean, no son no. son seres que necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda, en el sentido de encaminarlos, de reforzarles la moral, reforzarles las leyes divinas. ¿Y por qué? Porque adicionalmente, yo creo que esta mayoría de civilizaciones, como tú dijiste, unos vienen más avanzados en la moral, otros en la tecnología, también, Cecilia, ellos vienen con facultades distintas y aquí en el tema de facultad quiero decir que las personas que tienen facultades generalmente siempre se les ha llamado con poderes. Nosotros los conocemos que esta persona tiene un poder, esta persona tiene un don de Dios, pero Esa palabra es la que más se usa, el don. el que no hace eso no es dotado por Dios. El que no hace eso no es poderoso. Cuando somos todos hijos de Dios y todos tenemos las mismas condiciones. Ahora, esta civilización viene con estas facultades que se pueden ver como dones, como poderes o incluso como ciertas enfermedades si no son bien tratadas. ¿Cómo se llama eso, Cecilia? Se llama mediumnidad. En el espiritismo se llama mediumnidad. ¿Qué significa mediumnidad? ¿Qué es un medium? Un medium es el intermediario entre el mundo material y el mundo espiritual. ¿El teléfono Ese es como el teléfono, justamente, ¿ya? o la tablet, pero es Pero el es eso, es instrumento? como el cable a tierra, como el cable de comunicación. Y hay muchísimas variedades y muy diferentes grados. Es más, vamos a dejar esto así para que lo sepamos todos. Todos. Todo ser humano es medium, en alguna medida, aunque sea de la forma más rudimentaria. Porque si nosotros no fuésemos medium, no podríamos recibir a través de la intuición las sugestiones de nuestros ángeles guardianes. Sería Eso inútil. que, no, mejor no voy a El salir Pepito Grillo. todavía. No, mejor no voy a salir todavía, voy a salir después. No, mejor voy a cruzar la calle y después te das cuenta que te pudiste haber caído por donde ibas, que si hubieses salido a esa hora hubieses chocado con alguien. Esa Justamente, intuición es una mediunidad básica, pero es básica. Esa es una mediumnidad básica que puede ser brillante en algunos casos, ¿ya? Y puede ser muy elemental en otros, pero siempre existe. De alguna forma existe en el ser humano, porque es como el cordón de comunicación con el otro lado. Y si vamos a hablar de los niños, por ejemplo, que vienen llegando muchísimos más, vienen con estas facultades más abiertas, más sostensivas, más caracterizadas. Por eso que en la Biblia, en el Evangelio, yo te nombraba al principio cuando en Hechos de los Apóstoles dice Jesús que en los últimos tiempos Él va a derramar su espíritu sobre toda carne y Él habla de que los niños van a profetizar, que los jóvenes, que los ancianos van a tener sueños, que, cierto, muchos tipos, que porque son muchísimas. los niños van a profetizar y eso es súper importante porque antiguamente quien profetizaba eran la gente adulta y la gente adulta era la que le enseñaba a los niños.
Claro, en y este él dice, pasaje, los hijos, dice, sus hijos van a profetizar. claro, y los niños van Entonces, a enseñar claro, qué entonces estamos viendo eso, ahora. tenemos que entender que son nuevas generaciones y que ya estamos viviendo esos tiempos. Tenemos que identificar el Evangelio con los tiempos que vivimos, porque cuando uno lee el Evangelio y no conoce nada de esto, no puede entender muchas cosas o las malinterpreta. Entonces, como hablábamos la otra vez, que también estamos viviendo, ¿cierto?, la parte apocalíptica ya hace mucho tiempo, son cosas que se van cumpliendo. Y en estos son los momentos del cambio planetario donde está llegando mucha gente de otros lugares que están reencarnando, ¿cierto? Obviamente, como todos llegamos como niños, y vienen con diferentes características para cubrir todas las áreas del planeta. Todas, ninguna va a quedar desprovista de ayuda, porque donde se puede expresar el ser humano, ahí va a estar la voz divina de estos seres que van a poder llegar y vamos a ver cómo. Quizás ya los más viejos, ¿cierto?, no nos toque verlo patentemente, pero los que son jovencitos ahora, o los niños que ya están creciendo, les va a tocar ver grandes cambios. Mira, Va a ser, ¿sí? ya tú diste algunas señales de cómo son los seres que vienen de esta nueva civilización, que están llegando, como tú dices, algunos ya son adultos. Pero creo que, y como tú dices, después del 2011, 2011 o 2001, 2011 fue lo 2010, de Asia. eh, sí, a ver, no fue antes, Ahí ya espérate. ha sido la Ah, entrada sí. más masiva. Sí, más masiva, o sea, ahí ellos nos contaban que muchas personas estaban siendo sacadas durante el sueño, que eran los matrimonios preparados, ¿cierto?, para poder recibir a estos niños que ya estaban en preparación, porque ellos tuvieron que tener una preparación antes para ingresar a este planeta también, porque como vienen con una vibración distinta, vienen de un planeta superior, ¿cierto?, les cuesta más. Entonces hay un periodo bastante extenso a veces de preparación. Y ahí entraron ellos en masa, mucha cantidad de gente que vino desde ese tiempo. Pero esto había empezado de antes ya, o sea, en forma Paulatina. esporádica, más pequeña, más lenta, pero ahí empezaron en masa. Mira, vamos a entrar entonces de lleno a la mediunidad que están teniendo los niños, cómo uno los puede ir visualizando, cómo se debe cuidar en la parte educacional espiritual, qué efectos negativos podrían tener, y no se lo vamos a contar en este video. Eh, Vamos a hacer una pausa, chicos, y les vamos a subir el siguiente video para que vayamos entrando de lleno. ¿Cómo son estos seres que nos vienen a ayudar, que vienen a dar el progreso, pero el progreso humano, moral e incluso intelectual, pero más moral, como decía Cecilia? ¿Cuáles son esas facultades? Y nos vemos en el otro video. Nos vemos, Cecilia. Nos vemos, buenas noches, que estén Buenas muy bien. noches. Hasta la próxima, si Dios quiere.